Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes. Vamos a arrancar esta ponencia, esta conferencia. ¿Ya arrancamos ya o va a haber alguna presentación o algo? Si no lo hubiera, pues aquí me presento yo solo, no pasa nada. Sí, sí va a haber presentación. Gracias, doctor Martín Jiménez de la Torre. Adelante. ¿No quiere que nos esperemos unos 5 minutos? ¿Tendrá oportunidad para ver si ¿Sí? se incorporan un poco más? Adelante, nada más porque ya empezó la transmisión en vivo en Facebook y a lo mejor ya, como ustedes vean. Si no, ahí se van integrando, no pasa nada, doctor. Gusto saludarte, saludar a todas y todos. Gracias. Buenas tardes. Continuando con este seminario con algunas características de taller también. El día de hoy le corresponde o invitamos a que nos apoyara a nuestro amigo y compañero de muchas batallas, de muchas luchas sociales, al maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, quien es secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara en este momento, que encabeza Ismael del Toro Castro, como ya saben. El maestro Víctor es abogado por la Universidad de Guadalajara y también cursó una maestría en políticas públicas y gubernamentales. Actualmente está con lo del doctorado en Derecho. El maestro Víctor ha sido diputado local, ha sido diputado federal y también estuvo trabajando en la Fiscalía del Estado, desde actuario hasta llegar a ser fiscal regional. Se le ha reconocido en todo este tiempo y le hemos reconocido a algunas personas que tenemos el privilegio de conocerlo y compartir con él algunas ideas y que nos ha dado la oportunidad de proyectar y realizar actividades. Ha sido siempre un luchador social, ha estado siempre apoyando a la sociedad, apoyando los avances en las ciencias del derecho, en lo social, ha estado apoyando a comunidades, a la comunidad tapatía, y en Jalisco se ha distinguido por ser una persona congruente con lo que piensa y con lo que hace, y que siempre ha estado por el bien de la sociedad. Ha estado trabajando temas de justicia, temas de... bueno, en el Congreso de la Unión estuvo en la comisión de lo de Ayotzinapa, ha estado por la lucha del reconocimiento de nueva cuenta de los derechos de los policías, la modificación de la Constitución para que recuperen sus derechos que en algún momento se les privaron en la modificación constitucional, que ha participado en varias asociaciones y entre otras la de Acción por la Justicia. Es profesor de la Universidad de Guadalajara, está ahorita en el Departamento de Criminología y bueno, es una persona experta y con gran sentido social. Maestro Víctor, agradecemos que esté aquí con nosotros y agradecemos que impulse estos seminarios, porque gran parte es por el impulso que usted ha dado a los que colaboramos en todas estas actividades, ¿no? Usted y el presidente municipal, que siempre han estado apoyando estos eventos por el desarrollo de la sociedad, de la comunidad jurídica, de los compañeros policías y en general, para crear un desarrollo social. Y no lo digo de mentiras, lo digo de corazón y lo hemos visto y por eso lo apoyamos y por eso estamos con usted impulsando estos trabajos. Entonces, le dejo la voz, maestro. Muchas gracias, doctor Martín Jiménez, también alguien que tiene muchos años como un experto, un académico, un extraordinario funcionario público, no también de ahorita, sino de muchos años. Yo recuerdo mucho cariño en la Fiscalía, cuando yo empecé a hacer mis pininos desde meritorio, actuario, secretario, pues él ya era un director y bueno, siempre dejó una gran huella en la Fiscalía, como muchos amigos. Por cierto, hoy también, hace algunas horas, falleció el licenciado Jorge López Vergara, un ex procurador de buena memoria, persona recta, visionario en el tema de los derechos humanos.
a lo mejor incomprendido en su tiempo, pero pues en memoria de él también hoy lo recordamos con mucho cariño, con mucho afecto en lo personal. Pues gracias, contrario, doctor Martí Jiménez, Yasmín y todo el equipo que han estado coordinando estas conferencias, este seminario muy importante. Veo a varios compañeros aquí, colegas, también los saludo, varios compañeros criminólogos, penalistas, abogados, policías, pues espero, sobre todo los policías, ¿no? Ya tenía yo algunos antecedentes con varios líderes en el país. Cuando fui diputado federal, pues me tocó ciertamente trabajar muy de cerca con ellos para precisamente reivindicar un derecho esencial, el derecho a la reinstalación, a un juicio, a llevar un juicio y a tener derecho a la reinstalación. Desafortunadamente, pues está todavía aprobada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, pero falta que, como en el proceso legislativo, apruebe la Cámara de Senadores, y ahí está congelado desafortunadamente lo que le llamamos la contrarreforma al 123 constitucional, en el apartado B, en la fracción que precisamente no permite que haya una reinstalación, aun cuando se gane algún juicio político, algún juicio de alguna policía, ministerio público o incluso los peritos, algo que se me hace completamente injusto. Pues bueno, si me permiten poder presentar unas diapositivas para ir platicando. Al final habrá un espacio de preguntas y respuestas y ahí podemos o preguntar o también opinar, ¿no? Porque yo creo que también esos seminarios, estos diálogos deben ser así, ¿no? Debe ser también la forma en que podamos proponer, platicar y buscar que haya una dignificación también de los derechos de los servidores públicos, derechos especiales, podemos llamar así, trabajadores especiales, servidores públicos, empleados especiales como son los policías, que la Suprema Corte así lo ha contemplado, ¿no? Pero que falta todavía reivindicar mucho en sus derechos, en sus prestaciones en todo el país. Habrá estadísticas y bueno, pues por allá vamos. Vamos a esta presentación, aquí está. Y bueno, espero que ahí se esté viendo, ¿verdad? Bueno, pues derechos humanos de los policías o de las y los policías para utilizar un lenguaje incluyente. Se está viendo porque envíamelo. Ahí está. Bien, pues les pediríamos también que sus celulares, su micrófono apagado. Bueno, pues ahí tenemos voy a atravesar la pantalla completa. Los derechos humanos de los elementos de seguridad pública o los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el país. Voy a intentar ponerlo en cámara. Ahí está. ¿Sí se ve? ¿Sí, el doctor Martí Jiménez, sí se está viendo la presentación? Sí, sí se alcanza a ver bien. Muy bien, pues todos sabemos cómo está el país en inseguridad, ¿no? Algunos que ustedes ya me han escuchado en alguna otra plática. Yo creo que muchos de ustedes que han tenido oportunidad de platicar con varios de ustedes han escuchado a muchos ponentes expertos, pues de cifras que son dramáticas de cómo está la inseguridad en el país y cómo, aun cuando va la pandemia y tenemos tal vez un año que las cifras federales, estatales, pues hablan de una contención de la inseguridad pública y de una disminución de algunos indicadores, pero la realidad es que sigue habiendo todavía lo que le hemos llevado también como un elitismo penal, un elitismo en la justicia, porque solamente para que entendamos los asuntos que llegan a juzgarse, pues son mínimos cuando se habla de 30 y tantos millones de delitos al año, y nada más en el derecho penal vemos que solamente se juzgan 100 y tantos mil asuntos, y de esos que lleguen a sentencia ejecutoriada serán todavía menos. Entonces, pues el porcentaje es mínimo, eso lo hemos dicho. Entonces, la inseguridad representa uno de los grandes problemas del país, y por eso los policías pues representan también un papel importantísimo en todo el país, en su papel que juegan, sobre todo los policías municipales, quienes están más cercanos al ciudadano, permanentemente estar en algún cuadrante, en alguna zona, en algún barrio, en alguna colonia. Entonces, esa cercanía, pues, por un lado, ha sido positiva, pero por otro lado vamos a ver cómo desafortunadamente la inseguridad y la falta de resultados, y aquí también quiero decirlo, no solamente son los policías, es al final de cuentas quienes dirigen las políticas públicas, quienes las implementan y quienes las han implementado en las últimas décadas. Ante esa falta de
resultados y ante la creciente impunidad e inseguridad y violencia, bueno, pues los ciudadanos también han volteado y han culpado, no muchas veces muchas veces a los gobernantes, pero también a quienes ven más cercano, quienes son los policías. Por eso también nos parece que han sido tratados de manera injusta los policías y al final también la percepción que hay de inseguridad y la percepción que hay de un policía no es la mejor, ¿no? Porque efectivamente el policía va a incidir directa o indirectamente en el tema de seguridad o inseguridad de esa comunidad. Y bueno, también decimos que injustamente porque en esta cadena de operadores del sistema de seguridad y de justicia, pues los que llevan la peor parte son los policías porque son tal vez los que más agresiones han tenido en las últimas décadas. Ay. Cuando hablamos de derechos humanos, pues una de sus características es la universalidad. Sabemos que los derechos humanos son para todas y todos, es decir, niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, trabajadores, empleados, servidores públicos y por supuesto los policías. En general, todas las personas pues tienen derechos humanos y los policías también. Y decíamos que la sociedad en ocasiones ha sido injusta porque son precisamente los policías quienes arriesgan la vida día con día y se encargan de cuidarnos. Sin embargo, ante la complejidad de la inseguridad que vivimos, pero pues los ciudadanos los ven también como parte corresponsable de esta falta de resultados, ¿no? No estaríamos metiéndonos a todos los derechos humanos en general, como sería la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, porque sabemos el derecho a audiencia y defensa, etcétera, todos estos, la legalidad. Los derechos humanos, por supuesto, que son parte de los derechos humanos que también tienen los policías, por supuesto que sí. Vamos a tratar de hablar de los principales derechos que tienen las y los policías en el ejercicio de sus funciones. Y bueno, vamos a darle una revisada a ver cómo están los y las policías en todo el país. El estado de fuerza de las policías preventivas en el país es de 274.540. Esto a junio del 2019 y como fuente tenemos el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Ministerios públicos a nivel nacional hay 6.463, policías de investigación hay 27.346 y oficiales de guardia y custodia 30.711. Es decir, policías en todo el país existen 339.060 policías. Hay que agregar ahora la Guardia Nacional, de la cual más o menos se habla de ahora 100.000 integrantes de la Guardia Nacional, 90 y tantos mil, 100.000, y de esos, bueno, recordemos que se fusionó lo que era la Policía Federal Preventiva o la Policía Federal, lo que es la Policía Naval, la Policía y la Policía Militar. ¿Tenemos déficit de policía? Sí, de acuerdo a estándares internacionales. Si ustedes ven, el único que no tiene déficit es la Ciudad de México, donde hay una especie de mando único y todas las policías están integradas en este mando. La Policía de la Ciudad de México tiene 1.6 en promedio de policías. De ahí en adelante, el estándar internacional es de 2.8 policías por cada 1.000 habitantes. Y aquí tenemos que, por ejemplo, Yucatán tiene menos 1.2, Tabasco menos 1.3, Chiapas menos 1.4, y así sucesivamente el que tiene más déficit es Baja California con menos 2.6. Y ustedes ven aquí en este mapa cómo hay estados, conforme se va haciendo más morado, pues es el déficit que se tiene de policías de acuerdo a habitantes. Ya lo decía yo al principio, quienes han sufrido las consecuencias no solamente del problema de las drogas, que es quizás en la pirámide de la violencia, quienes se encuentran en la cúspide de esa violencia que se comete contra la sociedad en general, no solamente es contra policías, pero quienes han sufrido la peor parte pues son efectivamente los policías. Aquí vamos a ver algunas cifras de eso. Y en esa escalada de violencia, pues en el pico tenemos precisamente la violencia que comete la delincuencia organizada. Y de ahí podemos ver también los delitos de alto impacto, los delitos que no son de alto impacto, los delitos graves, los delitos que no son graves. Y así nos pasaríamos a ver las infracciones que hay a los códigos de justicia cívica, como hoy se está denominando este nuevo modelo de prevención que se aplica en ya varios municipios del país, como es el caso también de Guadalajara. O reglamentos de policía y buen gobierno, reglamentos bandos municipales, etcétera,
pero que todos van hacia un modelo de justicia cívica que ya existe una reforma constitucional y que ahora se va a ir armonizando en una ley general que también está inconclusa porque también se aprobó en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura y está pendiente que se apruebe en el Senado, pero ya la reforma constitucional existe, ahora solamente faltan las leyes reglamentarias y la armonización en todos los estados y municipios. Y bueno, vemos cómo los policías, en cumplimiento de su deber, según el INEGI en el 2019, hubo 134 personas fallecidas en cumplimiento de la función policial, de los cuales 97% fueron hombres, 3% fueron mujeres. En la mayoría de los casos fueron policías preventivos y hubo 52% ocurrió en enfrentamiento con bandos de la delincuencia organizada. O sea, es donde ha estado la mayor parte de la violencia. Aquí vemos todos esos porcentajes solo en el 19. Y bueno, los policías fallecidos, según una encuesta de Causa Común, esta organización, esa asociación civil que se encarga de ver tanto la eficiencia policial como el análisis de las organizaciones policiales y tiene como fin precisamente hacer unas instituciones más eficaces, instituciones con más fortalezas y bueno, tiene un buen tiempo pugnando por ello y trabajando desde diversas trincheras, ¿no? Desde la capacitación, desde políticas públicas, consultorías, etcétera. ¿Y qué dice Causa Común y Horizonte de Oportunidad? Que también es otra asociación que está en esta ruta. Bueno, dice que del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2020 han asesinado al menos a 1.422 policías en México. Durante 2018 dice que asesinaron al menos a 452 policías, en promedio 1.24 policías fueron asesinados cada día, y durante 2019 asesinaron al menos a 446 policías, en promedio 1.16 policías fueron asesinados cada día. O sea, si ustedes ven, y en el 2020, más violento todavía, subían 1.42 cada día, es decir, 524 policías asesinados. Si vemos, bueno, pues 400 por año, 400 y tantos, y luego ya en el 2020 subió a 500 y tantos, es decir, si hacemos un análisis de estas cifras, pues no son alentadoras, ¿no? Vemos que va creciendo las agresiones contra los policías. Y aquí me atrevería yo también a decir algunos cuantos comentarios. Yo creo que, primero, la lucha contra la delincuencia organizada, pues se viene perdiendo, ¿no? Ya tenemos décadas que la delincuencia organizada ha infiltrado nada más organizaciones en todos los niveles, organizaciones, por supuesto, policiales, de investigación, se le cambia a veces de nombre a la institución que investiga la delincuencia organizada y que combate la delincuencia organizada, pero pues a veces el cambio de nombre no lleva a nada, ¿verdad? Las políticas públicas siguen siendo los mismos y la delincuencia organizada va nada más infiltrando, también va infiltrando la clase política, va infiltrando los empresarios, va infiltrando campesinos, está infiltrando en todos lados. Y hablando como país, como Estado, pues el Estado se está debilitando cada día más, ¿no? Esa es la visión y lo que yo percibo y lo que percibe mucha gente, algunos otros percibirán otro, tendrán otro punto de vista, es válido, ustedes tendrán su propio criterio. Y bueno, y en ese sentido también, las instituciones policiales, con los policías también han quedado en medio, algunos queriendo hacer su trabajo han sido agredidos, otros tal vez coludidos con el crimen organizado, pues han sufrido también por grupos antagónicos. Hay diversas causas. Lo que sí es que México necesita una política pública de respaldo a sus policías. Y en ese sentido, sea la delincuencia organizada, sea la delincuencia del fuero común, es una opinión. Yo creo que tendría que haber una política pública nacional, estatal, municipal, en todos los sentidos, es decir, donde la sociedad respalde completamente el trabajo de los policías, pero cuando hay una agresión con policías, hayan perdido la vida o no le hayan perdido la vida, el Estado tendría que dar prioridad para investigar y castigar a quienes han violentado el Estado de Derecho en quienes son los agentes más importantes para el seguimiento a las investigaciones y a fortalecer la seguridad y el Estado de Derecho. Yo creo que es neurálgico y es la columna vertebral el personal de las instituciones de seguridad pública, de procuración y de administración de justicia, en todos los niveles. Y si no se les protege, pues va a seguir habiendo
este debilitamiento de las instituciones. Entonces, se está atacando, vamos a decir, el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, el sistema neurálgico de las instituciones son estos integrantes. Los ministerios públicos que son asesinados, amenazados, amedrentados, violentados, o los policías o las policías. En ese sentido, la sociedad está, vamos a decir, siendo vulnerada y el Estado de una manera muy fuerte, y eso está debilitando más. Entonces, una forma de recomponer todo este debilitamiento es una política estratégica que rebase los trienios, los sexenios, y que vaya precisamente con una investigación oportuna, un seguimiento puntual para que no haya impunidad en el caso de estos policías. Es una opinión que tengo y creo yo que eso se tiene que retomar como una política pública, llevar una agenda pública, llevarlo a la agenda pública, al debate público, para que todos los gobernantes, todos los niveles, lo tengan claro y que haya un respaldo precisamente a quien yo digo que es la columna vertebral de las instituciones. En el momento en que el crimen organizado ha logrado amedrentar, acorralar, amenazar a policías y a integrantes de las instituciones, en ese momento se ha convertido cada vez más poderoso y ha estado ganando terreno. Es una opinión y creo yo que el tiempo va a ir poniendo en la palestra esta idea central que quiero hoy dejar con ustedes, y que la sociedad también debe tener claro eso, que en el momento en que denosta un policía, denosta una institución, pues está debilitándola también. Eso no quiere decir que la institución también, o que la sociedad vayamos a ciegas con los servidores públicos. Hay una historia negra también de muchos policías, altos mandos de las instituciones, corruptos, vulnerados por el crimen organizado. También se tiene que fortalecer los controles internos para hacer inteligencia y contrainteligencia y detectar a aquellos malos policías y separarlos, y en su caso también procesarlos penalmente, etc. Pero independientemente de eso, cuando hay una agresión como privar de la vida a algún policía, sí debe haber una respuesta contundente del Estado para la fortaleza de estas instituciones. Y no se está haciendo actualmente en el país. Bueno, los estados que han sufrido más pérdidas con policías, y ya no hablo yo también de lo que pasa con las familias. O sea, yo creo que tiene que haber todo un replanteamiento como parte de los derechos humanos que tiene un policía, pero como parte de volver a dignificar la institución, y que el ciudadano también vuelva a creer en la institución. Los niños también vuelvan a creer en esta institución, porque aun cuando algunas instituciones todavía tienen buenos salarios y prestaciones, sabemos que es casi la última apuesta o oportunidad que toman muchos ciudadanos de trabajo, porque no lo ven como una carrera de vida, lo ven como una salida a lo mejor al desempleo, pero tiene que ser una verdadera vocación y una verdadera carrera el que deba de fortalecerse con una serie de situaciones y demás que se deben de trabajar. Y bueno, los estados que más tuvieron agresiones de policías asesinados o que fueron victimados, Guanajuato en el 2018, 19 y 20 llegó a 223, luego le siguió el Estado de México, Guerrero, que tiene una historia de violencia y de mucho debilitamiento de sus instituciones, 107, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Jalisco, y bueno, solamente se salva Campeche en esos 3 años sin ningún policía victimado. De ahí para allá, Yucatán, Aguascalientes, vemos que tuvieron fallecidos. Luego, por COVID también, pues los policías, a lo mejor también poco se les reconoce, pero los policías, igual que otros servidores públicos empleados, han estado al pie del cañón también con el tema del COVID. Y pues haciendo trabajos de prevención, etcétera. Y sin embargo, miren, han muerto también por COVID, según causa común, del 22 de marzo al 31 de diciembre de 2020, federales 2.000, estatales 1.700, municipales 1.017, hay 4.828 policías que sufrieron baja por la enfermedad y fallecieron por corporación también, estatales 370, municipales 236, federales 96, 702. Eso según lo que reportan también los medios de comunicación.
Y hubo una encuesta que hizo Causa Común en el 2020 que dice, ¿qué piensa la policía? Y un poco lo que yo les decía, el 50% dice que es por vocación, pero sin embargo hay un 3, o sea, la otra mitad que dice por necesidad, un 20%, como una mejor opción laboral. Es decir, pues un policía tal vez gana 15, 16 mil pesos, 20 mil en algunos pocos lugares, y sin embargo dice, bueno, es que eh, trabajando de otra cosa voy a ganar mucho menos. Entonces lo ven también como una mejor opción laboral y con una estabilidad económica. En realidad solamente la mitad está diciendo en el país que lo hace por vocación. Por eso los argumentos que yo también daba es, hay que volver a dignificar la carrera de policía y mucho tiene que ver quienes gobernamos para estabilizar carrera policial, ingresos, permanencia, promociones, es decir, ascensos, capacitación, que es muy importante, y prestaciones, ¿no? Salarios y prestaciones, que vamos a ver también en la encuesta lo que dicen los nuevos policías, pero es parte de un todo, ¿no? Y la sociedad tiene que asumir como un aspecto esencial, así como ve un problema esencial o su primer problema en el país, la inseguridad, también los ciudadanos hoy tenemos que voltear a decir, el policía es una actividad esencial, es una actividad muy importante, porque si el primer problema que tengo es la inseguridad, el que me puede resolver esto son las políticas públicas, pero el recurso humano, que es la persona, el policía y la policía, pues necesita tener ese respaldo, ¿no? Y tiene que ser muchos factores, no es nada más decir vamos a incrementarles el salario. Hay muchas circunstancias que hay que empezar a implementar. Yo empiezo a ver ahora con tantas redes, ahora TikTok, etcétera, empiezo a ver algunos pequeños videos, etcétera, donde se empieza a, vamos a decir, poner algunas canciones, etcétera, videos cortos donde se ve al policía haciendo, o al militar, o al policía federal, o en la Guardia Nacional, haciendo actividades y podamos llamarlo así, eh, realzando también su función, ¿no? Entonces, esa parte también ha hecho falta, ¿no? Hoy la cultura del narcocorrido, la cultura del dinero fácil, del delincuente, del mentiroso, del corrupto, pues hay también esa subcultura o esa anticultura, podemos llamarle así, en donde muchos mexicanos la promueven. Y eso es promover antivalores contra una sociedad que tiene que estar buscando otro tipo de valores. Y eso está repercutiendo también en esta falta de credibilidad, respaldo, confianza que hoy no tienen los policías. Entonces, ese debate es el que tenemos que replantearnos para decir, a ver, esto como aquí lo que dice, ¿qué piensa el policía? ¿Qué piensa la sociedad de los policías? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Qué piensa la policía? Su salario mensual, menos de 10 mil el 36%, entre 10 y 15 mil 46%, y más de 15 mil solo el 18%. Cuando hablamos de una profesión, en este país, el promedio de un profesionista, perdón, gana 15 mil pesos, es el promedio. Cuando hablamos de un policía, hoy al policía se le pide por lo menos preparatoria, si tiene otro tipo de más especializado, un trabajo más especializado dentro de la corporación, pues tiene que tener ya profesión. Entonces, pero le estamos pagando como tal, pues no. Vemos que el 36% de estos policías, de esos casi 400 mil, 3 por 4, 12, 4 por 4, 16, estamos hablando entre 120 y 160 mil policías, ganan menos de 10 mil pesos en todo el país. Ya estamos pagando menos que un profesionista, mucho menos que un profesionista. Y casi a la mitad le pagamos menos de un profesionista, entre 10 y 15 mil pesos, es decir, menos del promedio de un profesionista, ¿no? Y más de 15 mil pesos, se gana más que un profesionista solamente el 18%. 2 por 4, 8, más o menos 70, 80 mil policías en todo el país ganan más de 15 mil pesos. Pero sin embargo, ¿cuántos profesionistas arriesgan la vida como el policía? ¿Cuántos profesionistas tienen este descrédito, esta exigencia, esta presión social como lo tienen los policías? Como lo tenemos cualquier servidor público. Estamos también en el escrutinio público, en la presión, en el estrés, etc. Entonces el policía, pues evidentemente el salario es muy importante. Mientras no haya un salario precisamente para salir adelante con un salario digno, que los tratemos realmente como profesionistas, como profesionales, que el Estado mexicano, las instituciones del Estado mexicano le respalden con un salario digno, pues vamos a seguir teniendo problemas, ¿no? Los policías van a
ahora los ciudadanos como una segunda, tercera o cuarta opción, o meterse en policía como, porque no encontramos otra cosa. Y no vamos a tener policías con verdadera vocación. Es decir, tenemos un área de oportunidad del otro 50% que dice que no fue su vocación. Y a ese 50% que dijo que sí era su vocación, habría que ver si realmente dijo la verdad. Y las prestaciones con las que cuentan, el 92%, fíjense, las prestaciones debía ser de suyo, ¿no? O sea, si hay salario, cualquier trabajador tiene derecho a prestaciones. En este país, volvemos a decir, de las simulaciones, pues ni siquiera los policías les pueden dar el 100% de prestaciones a las que tienen derecho, que son derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos exigirles resultados, una mejor profesionalización, una mejor respuesta, etcétera, si no hay prestaciones esenciales que debe tener el policía? El 100% no tiene aguinaldo, solo el 92%. Seguro de vida no tienen todos, hay un 76% que tienen seguro de vida y hay un 24% que no. Ese 24% le pasa algo, queda desamparada la familia. Seguridad social solo el 61%, que significa, imagínense, de cada 100, de cada 10 policías, 4 están con una incertidumbre de un día poderse pensionar o jubilar. Imagínense en un trabajo donde haya, como decía aquí al final, si fallece, si se hace viejo, si se enferma. De por sí el policía está sometido, como decíamos, a estrés, a presión, a jornadas extraordinarias que no tiene cualquier otro trabajador. Y seguro de gastos médicos mayores, pues solamente un 20% y gastos funerarios un 29%. Entonces, estas prestaciones son esenciales. Ya no hablemos de otro tipo de prestaciones, ¿no? A lo mejor una prima de antigüedad o incentivos a la permanencia, etcétera. Pues esas prima vacacional, etcétera, vacaciones que también tendrían que estar aquí, jornadas también. Yo soy un convencido que un servidor público debe trabajar 8 horas. ¿Y por qué? Porque hay toda una doctrina que habla del derecho social, que habla de esta posibilidad de que un ser humano primero tenga, hasta clínicamente, el ser humano tiene que dormir 8 horas. Si no duermes y rompes estos esquemas de 24 horas, 12 horas, pues ya empezamos a nuestro mismo ritmo biológico, le empezamos a romper su esquema, la naturaleza del ser humano. Entonces ya no hay descansos, y entonces las 8 horas son para dormir, de las 24 horas. Las otras 8 horas son para trabajar. Y las otras 8 horas restantes serían convivir con la familia, poderse preparar, etc. Tienen funciones muy esenciales y quienes idearon y en toda esta lucha social que fue una conquista de la sociedad por lograr estas 8 horas máximas de jornada de trabajo, 7 nocturnas, etcétera, pues el descanso semanal, las vacaciones tienen toda una lógica y ahí fue una conquista que tuvieron los trabajadores, tanto el apartado A como el apartado B, y a los policías los han ido sacando de estos esquemas hasta ponerlos como una especie de trabajadores especiales. Sí, son trabajadores especiales donde debe haber una jerarquía, debe haber una disciplina, etcétera, pero también sus derechos son derechos humanos. Entonces, toda esta parte complementa a tener un servidor público eficiente o a tener policías deficientes, ¿verdad? Enfermos, etcétera. Entonces, a veces, yo lo recuerdo mucho porque en la Fiscalía del Estado, antes Procurador de Justicia, pues siempre se hablaba de jornadas extraordinarias, yo creo que todo el mundo estaba diario trabajando de más. Sin embargo, la eficacia no era la misma. Entonces yo soy un convencido de que trabajes tus 8 horas, pero trabajalas con el mayor rendimiento. Para ahí queremos tener policías dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas sin resultados. Y ahora, los expertos en seguridad dicen, para ahí tienes un policía, a lo mejor con muchas detenciones, pero si esas detenciones terminan en nada. O a quién estamos deteniendo. O sea, ¿a quién se está haciendo realmente justicia? O de todo este mundo de violencia, de delitos, de tantos millones de delitos, solamente está juzgando a cuánto, a menos del 1%, o sea, se está haciendo justicia. Entonces, hoy hay que ir por políticas públicas de prevención y apostarle, lo que he dicho en otras pláticas, a cómo el policía se potencialice trabajando en prevención, trabajo comunitario, de la mano con la sociedad y que tenga
a mediano, corto y largo plazo. A mediano y largo plazo, más resultados las políticas de prevención y de seguridad pública. Pero viendo al policía como un ciudadano más, como un trabajador importante, un servidor público importante, responsable de la seguridad, pero que tal vez como ha estado tratándose todo este tiempo, no es la mejor forma. Y ahí estamos también, ahí se están violentando sus derechos humanos. Esa encuesta también, ¿qué piensa la policía de causa común? Reciben órdenes para realizar labores que no le corresponden, hacer encargos personales, 21%. ¿Cuántos comandantes, inspectores, jefes no están respetando los encargos y las funciones que tiene un policía? O sea, el 100% dice, imagínense, 20% de cada 10, 2 policías dicen, a mí me traen encargos personales. Y es un número importante, porque si ese 20% hablamos de 400,000 policías, pues 80,000 policías se les está distrayendo de sus funciones. Pagar una cuota. Por eso también, al principio, esta panacea que nos vendieron de los exámenes de confianza, vamos a hacer exámenes de confianza para tener corporaciones limpias, corporaciones con policías honestos todos, y sin embargo la policía en este momento no podemos decir que sea una policía más honesta que la del 2006, por ejemplo, que se aprobó por ahí en el 2007 y 2008 los exámenes de confianza, incluso a nivel constitucional y con toda una regulación para quienes no pasan los exámenes de confianza, primero cada 2 años o cada 3 años, pues puedan ser separados, porque hay presunción de que no es honesto. Pues lo que ha faltado es que ahora lo vemos, lo que hicimos es más burocracia, y eso no ha traído como resultado que tengamos policías más honestos, instituciones más transparentes, más claras, etc. No, yo ahora ya no soy un convencido de eso, de los exámenes de confianza. Lo que ocurre es que han fallado los controles internos, las áreas de asuntos internos de las corporaciones, los mismos comandantes, estos que están haciendo ahí encargos personales. Esos jefes, ¿quién los vigila? ¿Quién los supervisa? Y esa supervisión, esos vicios, esas malas prácticas, pues están afectando a la institución y están afectando a las políticas públicas, están afectando los resultados para prevenir y resolver la violencia. Entonces, lo que se ocupa en muchas instituciones es voltear a ver lo que está pasando adentro y empezar a corregir desde adentro y a fortalecer los controles en todos los sentidos. Y hoy existe tecnología también para hacerlo. Hoy tienes GPS, esos GPS que puedan estar monitoreando las patrullas en el momento. ¿Quiénes? Los jefes, las áreas de asuntos internos, las áreas jurídicas. Los mismos jefes podrían estar viendo ahí donde están fallando en algún momento, y entonces estar corrigiendo momento a momento, cada día, y no esperar que sean vicios y malas prácticas profundas que van afectando la institución cada día más y cada día más. Pagar cuotas, pues, corrupción, imagínense, 12% dice, me obligan a pagar cuotas. Entonces, desde arriba están pidiendo cuotas. Todo lo demás está, pues si una cabeza pide que se corrompan, pues para abajo, ¿qué se puede esperar? Trabajos de mantenimiento, ¿no? Votar por algún candidato totalmente irregular, ir de acarreado a un mitin político irregular y torturar a algún detenido, ¿no? Hoy tenemos una nueva ley de tortura, una ley federal, leyes estatales, y sin embargo aquí seguimos viendo que el 3% de nuestros policías aún les piden torturar detenidos. Entonces, imagínense que ya en pleno 21, con todos los tratados internacionales a los cuales se ha obligado el Estado mexicano, si mal no recuerdo, esta ley también alguna de sus reformas la aprobamos a nivel federal, y recuerdo que se había aprobado por ahí la imprescriptibilidad, e incluso la posibilidad de que un policía pueda denunciar a un superior, etc. Entonces, todo esto es gravísimo, ¿no? Y esto también de votar por un candidato o acarrear a un mitin político a los mismos policías, que es entre los dos son delitos electorales. Estamos hablando de un 9%. Esto también nos regresa a 2 o 3 décadas. Esto no había de existir. Pero estos vicios, los policías ahí dicen todavía a este nivel cómo estamos, ¿no? Y dice que donde más cuotas le solicitan, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué más dice esta encuesta?
¿Qué piensa la policía? Dice, última vez que recibió un estímulo o ascenso. El 69 y 65% dice que nunca han recibido 69 y 65% ascenso o estímulo, porque son dos, ¿no? Porque no puede ser lo mismo en los dos porque se te da más de 100%, pero un ascenso dice que el 69% nunca recibió ningún ascenso. La carrera policial está como el servicio civil de carrera y el escalafón en muchas leyes burocráticas o en la misma ley federal del trabajo o en los casos de los reglamentos de policía, pues existe de muchos años y últimamente también, por lo menos el sexenio pasado, el antepasado, se fortaleció el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se habla claramente de esta carrera policial. Pero esto nos dice una cosa, las leyes dicen algo y la práctica dice otra. Es decir, más de la mitad, es más, casi dos terceras partes de 100%, casi 70%, de 10, casi 7 policías, dicen, nunca he tenido un ascenso. Es decir, la carrera policial no existe. ¿Cómo vamos a fortalecer una institución que no tiene carrera policial? Que no se respeta la carrera policial. Si yo veo que si un ingreso lo hace un comandante, etc. Entonces, eso no significa si un policía, por ejemplo, ha hecho una carrera en alguna corporación, se va a otra, pues debe de respetarse, como dice la ley nacional del Sistema de Seguridad Pública, pues sus grados que ya tienen, ¿no? Entonces es parte de la carrera. Pero si no se le estimula, si no hay estímulo, si no hay respeto, pues esto es parte de esos incentivos que debe haber y de esa fortaleza que debe haber la carrera de policía. Y estímulos, también dice, de cada 10, 7 dicen, casi 7 tampoco dicen, nunca hemos tenido ningún estímulo, ¿no? El famoso día del policía que normalmente hay un cheque, un bono, o cómo estamos también haciendo las corporaciones para si alguien tiene meritocracia, ¿no? La carrera policial es la meritocracia y los incentivos también debe ser meritocracia, ¿no? Los méritos, a ver, la productividad, cómo se destacó este policía en valentía, etcétera. Y si no hay cómo atender esos estímulos, también no se ha fortalecido la institución. Hace más de 2 años, solo unos pocos dicen sí, recibí ascenso y estímulo, y menos de un año, el 8% y el 12% es menos, y entre 1 y 2 años, 7 y 8%, es muy poquito. Es decir, en este país no se cumple ni con los estímulos, que además están regulados en la mayoría de la Ley Nacional de Sistema de Seguridad Pública y las leyes del Sistema de Seguridad Pública de los estados está claramente, y así debe estar en todos los municipios homologado. Sin embargo, la práctica no hay ni estímulos ni hay respeto a la carrera de policía en casi la mayoría de las corporaciones de todo el país. Y luego, ¿cómo se siente un policía? Dice, ¿te consideras discriminado? La mayoría dice que sí. Solo un 46% dice que no. Es verdad. Y dice, ¿dónde son más discriminados? Los California Sur. Otra vez volvemos a la Ciudad de México y en Chihuahua. O sea, es decir, la Ciudad de México que tiene, y aquí también podríamos también romper a veces una idea que tenemos. Tener muchos policías es tener mejor seguridad. Pues no, propiamente. La Ciudad de México es el ejemplo más claro. El mando único también es tener mejor policía. Pues no. La policía de Ciudad de México, ¿podemos decir que es la mejor policía del país? Pues no. La seguridad pública de la Ciudad de México es mejor que la del país. Tampoco. Y, por ejemplo, los policías también, aunque son muchos, pues los demás se sienten discriminados junto con California Sur. Pero fíjense, las cifras también son muy claras. La mayoría de los policías se sienten discriminados. Entonces, ¿cómo el policía se va a volver a ganar la confianza de la gente y cómo la gente o cómo los ciudadanos pueden volver a creer en su policía? Ese es el gran reto que tiene la sociedad, el Estado mexicano. Porque no puede haber, dicen los criminólogos, una seguridad pública o una prevención eficaz si no hay alianza estratégica permanente y confianza entre policías y ciudadanos. No se podrían hacer marchas exploratorias, no se podrían hacer senderos seguros, no se podrían hacer trabajo de prevención, intercambio de información entre el ciudadano porque tiene desconfianza entre el policía. No se podría construir seguridad y por eso están los resultados así. Entonces, se tiene que partir, por eso yo hablaba de muchos factores, muchas causas que ir atendiendo para volver a recuperar la confianza de los ciudadanos y también que el policía no se sienta discriminado, que se sienta parte de la sociedad y que además se porte con orgullo el uniforme
de ser policía, ¿no? Porque si no, el policía dice, pues yo aquí le pongo las balas al pecho, pero digo, al contrario, me van a denostar, me están denostando, no me reconocen, etc. Entonces, debe haber un replanteamiento, y desde el gobierno, de todos los niveles, tiene que haber este replanteamiento. ¿Qué piensa la policía? Acciones para mejorar la policía en su estado. Él dice, pues mejorar el sueldo, pues estoy de acuerdo, mejor capacitación, mejor equipamiento, más policías, combatir la corrupción en la institución y mejor relación con los ciudadanos. Es decir, el mismo policía dice, la corrupción nos está afectando, mejorar su relación también con los ciudadanos también, por supuesto que el salario, no es posible que haya estados que no, los policías tengan 5 o 6 mil pesos de salario, la capacitación, ellos mismos piden ser capacitados, ¿no? Y fíjense, es hasta el cuarto lugar cuando dicen más policías. ¿Realmente más policías? Pues sí, no estamos en los estándares internacionales, pero eso no significa que tener más policías, como es el caso y el ejemplo más claro de la Ciudad de México, podamos tener mejor relación con los ciudadanos, que no sean discriminados, mejor seguridad pública, etcétera. No, hay otros factores que son más importantes que se tienen que valorar y ver. Conclusiones. ¿Qué dice Causa Común? No existe un modelo para el desarrollo de las policías del país. La mayoría de las corporaciones subsisten en condiciones precarias. Por más que se ha intentado, por lo menos yo creo que tenemos 2 o 3 sexenios buscando que profesionalizar la policía, etcétera. La realidad es que esas políticas públicas que a veces quieren implementar a nivel nacional no logran aterrizarse ni en los estados ni en los municipios. Si queremos que nuestras policías sean eficaces, debemos ofrecerles buenos sueldos y prestaciones, infraestructura y equipamientos adecuados y capacitación a la altura de su responsabilidad. Pues ahí, en estas frases, en esta conclusión, podemos resumir todo. Policías con mejores salarios, prestaciones, por supuesto, porque entonces sí se puede cribar desde que llega el policía y el salario también pues, debe ser digno, y las prestaciones. Carrera policial importantísima, capacitación, porque pueden tener muy buenos uniformes, patrullaje, etcétera, y el equipamiento, pero si no hay capacitación, pues vamos a estar desaprovechando y vamos a estar tirando a la basura los recursos que hay, ¿no? Me voy un poco rápido ya. Derechos humanos del policía según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí nos falta un H. Uno, gozar de los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal de Estados Unidos Mexicanos a todas las personas que se encuentran del país, ya lo decíamos. Recibir el respeto y consideración por parte de la comunidad, pues es un derecho que tiene el policía. Sin embargo, pues no hay pero es algo que se tiene que construir de muchos lados, no solamente la comunidad o solamente los policías. Tiene que haber un trabajo fuerte con muchas estrategias. Profesionalizar su función recibiendo capacitación inicial y continua para el desarrollo de sus destrezas, habilidades y conocimientos. Es un derecho humano que tiene el policía. No es saber si quiere. O sea, el gobierno que muchas veces desvía los recursos a otros gobiernos municipales, estatales, etcétera, a otros rubros que no son realmente a donde deben dirigirse, pues está incluso violentando todo esto, ¿no? Recibir equipo y uniformes reglamentarios sin costo alguno. ¿Cuántas veces hay quienes dicen el equipo y los uniformes no los venden, ¿no? Mal. Ser ascendido, condecorado y instrumento a recibir estímulos y recompensas. Es también un derecho humano que tienen los policías. Ser tratado con dignidad y respeto por parte de sus superiores, iguales o subalternos, así como de la comunidad en general. Eso también es importantísimo. A veces muchos jefes confunden la jerarquía, el mandar con faltar el respeto a sus subalternos. Esto es terrible, esto es atenta contra la institución, contra la mentalidad el ánimo, muchas situaciones. Entonces, también debe haber una capacitación para los mandos, ¿no? Para que los superiores sepan cómo dirigirse, cómo mantener la disciplina, el orden, la eficacia de las órdenes y del trabajo, del servicio, pero sin faltar a la dignidad y el respeto que debe de tener cualquier ser humano y cualquier policía. Recibir asesoría y ser defendido jurídicamente también, y en caso de estar sujeto a prisión preventiva o pena privativa de libertad, deberá de permanecer en áreas especiales para policías separadas y diferentes a las destinadas para el resto de las personas procesadas o sentenciadas. Mucho riesgo tienen ya los policías, por supuesto que es un derecho que se tiene, que si llegan a una prisión preventiva o una pena privativa de libertad, pues tendrán que estar separados de los mismos delincuentes que ellos llevaron a que fueran también privados de su libertad. Recibir atención médica cuando sean lesionados en cumplimiento del deber, en caso de urgencia deberá ser atendido en hospitales privados o públicos, no cercanos al lugar de incidente sin costo alguno.
Y derechos del policía en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, bueno, derecho a la protección de su vida o integridad física, el respeto a su dignidad como ser humano y a su autoridad por parte de sus superiores y de la ciudadanía, que la institución de seguridad a la que pertenece le proporcione la atención médica, psicológica y jurídica que en su caso requiera, que las familias también tengan atención médica, psicológica y social en aquellos casos en los que la gente pierda la vida, le sea imputado el uso excesivo de la fuerza o adquiere alguna discapacidad por ejercicio de sus funciones, dando especial atención a sus familiares. En Jalisco recientemente también se aprobó esto, ¿no? Que eh, ya hace alguna década se aprobó que también hubiera para cualquier servidor público la pensión por viudez. Pero también a los policías era importante hacerles justicia, no solamente después de cierto tiempo, sino desde el momento en que ingresaban a trabajar, y parece que ya. Pero pues, Jalisco tiene una de las instituciones más fuertes en todo el país de seguridad social, aunque ustedes lo duden. Pero hay estados que tienen un gran problema con su seguridad social. Entonces, debiera de priorizarse a los policías sobre cualquier servidor público en la seguridad social, en todas estas prestaciones que se habla de esos derechos que tienen los policías. Los agentes tienen derecho a responderle a una agresión usando fuerza letal cuando esté en peligro inminente su integridad física con riesgo de muerte. Creo que por aquí estuvo el doctor Martín Miranda, el maestro Martín Miranda, también hablando de esto del uso legítimo de la fuerza. También es importante mucha capacitación porque vemos que luego los policías, ahí pues vemos una serie de cuestiones. Bueno, quería borrar aquí que alguien me hizo favor ahí de poner esto. Bueno, derechos según el Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, reglamento interno y de carrera policial. Bueno, pues hay una armonización que se tiene aquí en el Estado con la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública y habla de esos derechos de policía, vacaciones, licencias, remuneración, seguridad social, según los artículos del 2956, y en el municipio de Guadalajara, pues está el artículo 69 de sus derechos. Hoy se está trabajando también un código de seguridad ciudadana, trabajando, pues priorizando justicia cívica, prevención, seguridad ciudadana, una serie de elementos que son importantes, ¿no? Y también el trabajo de salud mental de las policías. Bueno, pues a grandes rasgos, ese es una plática muy rápida, algunas opiniones de un servidor, pues tratando de aportar en dónde estamos parados como Estado, como país, con este gran problema que hay, pero bueno, con el gran pendiente que tenemos, por supuesto, todas y todas como ciudadanos, de ver que un país ha estado dando tumbos en el tema de seguridad. Recuerdo todavía en el 99, cuando el gobierno federal impulsó aquel tema de recursos del famoso Fondo de Seguridad, y desde ese tiempo a la fecha, recuerdo que hice un análisis como diputado federal, hablábamos de más de 100,000 millones de pesos que se habían dado a los estados solamente en este rubro del FOSE, y sin embargo desde el 99 a casi ya 20 años, 21 años, los resultados pues son peores de inseguridad y de violencia. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos eso sería. Yo les, muchas gracias. Sé que hay algunas preguntas, no sé si el doctor Martín Jiménez me ayudaría de las que pusieron aquí en el chat, de quienes están integrados aquí en el Zoom. Sé que varios me están haciendo el favor también de vernos desde la fanpage. Les pediría si hubiera algunas preguntas o algunos comentarios, pues abramos un pequeño espacio. No sé, doctor, Jazmín, adelante. Ya, si usted coordina esta parte, Andrea. Sí, aquí tenemos una dinámica donde las personas levantan la mano y preguntan. ¿Hay alguna persona que tenga alguna duda? Aquí he visto varios comentarios. Algunos son pues comentarios, algunos son preguntas. No sé si alguien quiera preguntarle algo al maestro Víctor Sánchez. Yo. Adelante. Buenas tardes, maestro Víctor. Buenas tardes a todos. Felicidades por este tan excelente tema. Ya nos conocemos, ya nos hemos saludado. Soy trabajadora social ya pensionada con muchos años sirviendo al municipio de Zapopan en el área específica de juzgados municipales, actualmente capacitando a compañeros de la familia azul, porque así les llamo yo, en varias partes de la República.
yo solamente comentarles, me es muy grato escuchar que para mejorar esto necesitamos generar políticas públicas, pero yo creo que el análisis en cuanto a políticas públicas lo debemos de hacer en que estas políticas públicas sean generadas desde un aspecto biopsicosocial, que se vea los elementos, todos estos aspectos. Un elemento no solamente va a estar bien en su trabajo porque le den a lo mejor prestaciones o que le den herramientas o que le den material, sino que también tiene una parte biológica. Si analizamos, esta encuesta nos da solamente una perspectiva, pero hay cosas mucho más profundas. Tenemos elementos muy enfermos que padecen enfermedades crónico-degenerativas que los hacen, aunque ellos hagan su mejor esfuerzo, estar un poco vulnerables pues a estas situaciones. Si ahorita hacemos un análisis, siéntanse privilegiados en el municipio de Guadalajara por el apoyo que les da el gobierno municipal a este tipo a este tipo de situaciones, porque en el país existen corporaciones en que esto no importa, tienen que trabajar porque la cantidad de policías es muy, o sea, es mínima. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos y activarnos los equipos multidisciplinarios que estamos dentro de las corporaciones, hacer clic con ellos. No somos nosotros alguien que tenemos que separarnos. Si hay psicólogos, psicólogas dentro de las corporaciones, ayudemos a nuestros compañeros. Si hay trabajadoras sociales, hagamos programas, hagamos proyectos en donde a ellos les ayudemos. Seamos empáticos. Y hay que ser empáticos, no simpáticos. O sea, no es caerle bien a los demás, es ayudar, es ver sus necesidades. No esperemos a que las políticas públicas vengan de fuera, tenemos las herramientas. Vemos muchas veces los gabinetes solos o en las tardes las compañeras o los compañeros ahí. En la actualidad yo no sé cómo esté la situación porque repito, yo ya estoy pensionada, pero hace muy poco me pensioné y esto es una realidad que vivimos todos. Yo me sigo preparando, he sido compañera en diplomados de aquí de algunos de los que están aquí presentes y les digo, sigo yo capacitando a policías y yo sí los invito a ser parte de un ayuntamiento. No somos gente que nos tengamos que aislar, no son departamentos psicopedagógicos ajenos a las comisarías. Somos todos parte de un ayuntamiento y como tal lo tenemos que hacer funcionar. No esperemos a que las políticas vengan de fuera. Por favor, pongámonos la camiseta. Ellos necesitan de todos nosotros. Sería todo. Muchas gracias por escucharme y les repito, para mí es una familia azul. Tenemos que empatizar con ellos y hacer que ellos cada día estén mejor. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Muchas gracias, Vicky. Sí, por supuesto que ya nos conocemos. La verdad es que mi reconocimiento también por todo lo que haces es algo muy destacable, porque justo también tu profesión es una profesión importantísima, ¿no? Yo aquí di unas pequeñas pinceladas de lo que creo que veo desde mi punto de vista, a lo mejor muy personal, muy limitado también, si ustedes me lo permiten, pero en algún momento también me tocó impulsar la ley de educación emocional en el Congreso del Estado y el Congreso Federal. No tuve eco como hubiéramos querido, ahí está todavía atorado, todavía en los planes de estudio de la Secretaría de Educación se le ve como algo accesorio, un tallercito, pero para mí la educación emocional es un eje importantísimo que tiene que darse a toda la niñez en nuestro país, porque eso ayudaría a prevenir adicciones, embarazos no deseados, deserción escolar, etcétera. Pero, y haría chicos muy exitosos. Y esto, ¿por qué lo comento? Porque está muy relacionado con lo que, un poco y mucho con todo lo que tú nos acabas de decir. Esta parte también de cuidar la salud mental de las y los policías. Y como un derecho humano, también el derecho, si aquel policía, pues, dio su salud al servicio de la comunidad, ya no decimos solamente de la institución, digo, es un derecho humano y un derecho que tiene a ser reubicado a donde pueda redesarrollar ahora sus funciones de acuerdo a sus nuevas capacidades físicas, ahí se puede decir así, ¿no? También lo digo por quienes a veces nos decimos cuando alguien tiene alguna discapacidad, decimos,
con capacidad especial, no, es personas con discapacidad, y así está planteado en el Tratado Internacional, que lo llevó adelante un gran mexicano que ya acaba de fallecer hace unos días, candidato presidencial del 2000, pues ya se me escapa el nombre, disculpen, no soy malísimo para los nombres, pero ese personaje, promotor de ese Tratado Internacional de las personas con discapacidad. Entonces, vemos comúnmente que hay muchos compañeros policías que por agresiones, que tuvieron en el ejercicio de sus funciones algún delincuente, pues quedaron con alguna discapacidad, y sin embargo a veces no son tratados como debiera de ser, ¿no? Y otros, por supuesto, mal comen en la calle, traen la presión, ya decíamos, el estrés, y bueno, no hay ningún tratamiento. Pero a veces también, yo coincido también, Vicky, que bueno, que también no es para que nos echemos porras todos, el problema es muy grande, aquí es para que construyamos entre todos. Entonces lo que dice Vicky, y lo dice bien, no se trata solamente de políticas federales, el centralismo le hace un gran daño a este país, sino se trata también de buenas prácticas que impulsemos en nuestras comunidades. Entonces, en nuestras instituciones, desde nuestra trinchera, y eso me parece también muy loable. Y Vicky, la verdad me da mucho gusto, te vamos a invitar también aquí le diría yo al doctor Martín Jiménez, a Yasmín, que luego también nos compartas y te abrimos nuestras plataformas, estas experiencias, estas capacitaciones, estas pláticas, que incluso yo agradezco mucho, tengo la fortuna de haber coincidido con muchos líderes de policías y de policías comunes, ¿no? Que estábamos en la lucha y que seguimos en la lucha, porque al final de cuentas yo tengo muchas convicciones, y una convicción es la forma en que podamos replantear la seguridad, es volver a replantearla en el momento en que pongamos al centro de la seguridad al ser humano, a la persona que es el policía. Entonces te felicito, te agradezco mucho tus comentarios y tu aportación. Algunos hicieron aquí gracias Vicky, aquí algunos me decían, oye Víctor, Oscar Rodríguez, si no recuerdo, el maestro Oscar Rodríguez es un viejo amigo, es compañero de la Fiscalía, y creo que hoy se integró a la unidad de asesores jurídicos de la víctima. Dice compartir el material, con mucho gusto. Yo le pediría aquí al maestro, al doctor Martín Jiménez y a Yasmín, a la licenciada Yasmín Álvarez, los dos, que me hagan favor de quienes se inscribieron al taller, le hagan llegar ahorita le hago la palabra a Francisco, con mucho gusto, el material, con mucho gusto. Ahí está, es un material de ustedes, construimos entre todos y entre varios. Y alguien aquí también decía, José Carlos, no, aquí había algún compañero que decía, Víctor, tú desde tu trinchera, desde el ayuntamiento, ¿qué has hecho, no? Pero tampoco voy a decir que hemos hecho todo, ¿no? La realidad es que hace falta mucho por hacer. A mí, primero, pues, podría una sola plática comentar muchas de las cosas que se han implementado en el ayuntamiento. No solo con Víctor Sánchez, por supuesto que no. Lo han hecho varios encabezados por el alcalde, por supuesto, y académicos, expertos, e incluso nuestra exdirectora del Instituto de las Mujeres, que acaba de tomar otra ruta porque tenía otras situaciones, la doctora Alicia Ocampo. Bueno, pues ella también impulsó varias estrategias importantísimas. En lo personal, dentro de muchas de las cosas que me ha encargado el alcalde, una es la carrera policial. Y la carrera policial, lo digo de frente, con toda la claridad de quienes me conocen de muchos años, la carrera policial en Guadalajara se respeta, por lo menos en los últimos años en los que me ha tocado a mí estar al frente coordinando, porque es un consejo. Y en ese consejo participan regidores, participan representantes de la Universidad de Guadalajara, representantes de Viteso, representantes de la Cámara de Comercio. Así dice el reglamento de la carrera policial. Y el personal que ha ascendido en estos últimos años, puedo decir, ha sido los mejores. Y al principio, 3, 4 convocatorias que hemos llevado, mañana vamos a tener otra sesión, y al principio eran muy pocos los que participaban, 80, 100. En la última convocatoria, de los 2.600 policías activos que tenemos, participaron casi una cuarta parte. Eso significa que ha empezado a recuperarse la confianza. Entonces, y ahí se ha hecho con toda transparencia, se hacen mesas de trabajo, se ve todos los factores de cada policía. Lo primero que se prioriza, por supuesto, es la antigüedad.
después los conocimientos, se hacen exámenes, se evalúa por los mandos, hay representantes de la comisaría que están ahí opinando, que defienden también sus propuestas, pero sí les puedo decir, y podríamos revisarlo, las personas que han ascendido en ese último tiempo son quienes se han ganado con meritocracia. Bueno, Francisco quería hacer una pregunta, una propuesta, algún comentario. Adelante, Francisco. Gracias, muy buenas noches a usted y a todos los que estamos aquí en la conferencia. Y nada más de manera muy rápida y certera. Usted comenta sobre el PRO, los derechos y la forma en que podamos nosotros como policías caminar hacia un mejor vivir, hacia un derecho humano, ¿sí? ¿Qué me puede contestar con relación a esa propuesta o iniciativa que se llevó a cabo con relación al que el policía o el elemento de seguridad se le bajara a 25 años de trabajo o 55 de edad? Me parece una propuesta muy positiva. Es decir, el policía está sometido, y no nada más son los policías, porque también hay que hablar de los ministerios públicos, hay que hablar de los peritos. Ahorita los peritos, al menos aquí en Jalisco y seguramente en todo el país, están también colapsados, y el sistema de justicia penal ahora los obliga a tener más capacitación, más preparación, etcétera. Estoy de acuerdo en que se disminuya la edad de jubilación, porque ya lo comentábamos aquí, están sometidos a presión, están sometidos a diferentes, no es un trabajo común, es un trabajo diferente. Lo que sí tendría que, a lo mejor, no empezar con los 25 años, porque también yo quiero ser objetivo, tampoco soy el director de pensiones del Estado. En Jalisco ustedes saben que los que cotizamos a pensiones del Estado, llegamos a aportar ahora algo así, no recuerdo si es el 8% más, antes era el 5% y el 5%, el trabajador y el patrón. En este caso, nuestro patrón es la institución en la que nos emplea. Pero Jalisco es de los pocos estados que tiene esta reforma, que en algún momento fue una reforma discutible por el 2009, pero le dio suficiencia presupuestal. Ya no estoy hablando de quienes hayan cometido actos de corrupción y que hay que sancionarlos, ¿no? Eso también, porque al final las pensiones pues son de todos los que hemos aportado por muchos años. Pero sí creo yo que a los policías, coincido con esta reforma, pero habría que analizar también la suficiencia. Es fácil también opinar y decir, no, pues los 20 años, etcétera. Hay que analizar también, aquí tendrían que entrar unos análisis que le llaman de actuarios, un análisis de la suficiencia presupuestal. Platicaba yo con algunos expertos y alguien me decía que a lo mejor tendríamos que aportar a lo mejor otro índice, un 1% más, el patrón y el trabajador, porque también los fondos tampoco son infinitos, ¿no? Los fondos también tienen que respaldar cuánta gente, etcétera, y creo yo también que se tendrían que topar a un salario, ¿no? Porque hay quienes ganan ciento y tantos mil, etcétera, entonces se pensionan, y eso también implica que pueda haber afectación al fondo de todos estos servidores públicos de Jalisco. Pero esta plática la estamos dando ahorita, tenemos quien nos está viendo tal vez en todo el país, entonces habría que ver el caso particular. De entrada estoy de acuerdo y estaría de acuerdo a lo mejor fueran 28 años, ¿no, Francisco, al principio, y ahí poco a poco un análisis. Solo ten en cuenta que... Y lo que yo creo también es pensar a nivel nacional cómo. Y también no llegar luego a exageraciones, ¿no? No quiero también ofender a ningún servidor público, pero por ejemplo, el caso de Pemex, el caso del IMSS, hubo también, pues, vamos a decir, pensiones muy, muy benéficas en donde pusieron, pues, se están en riesgo las pensiones en el país, tiene el fondo de pensiones. Entonces, tiene que haber un análisis profundo, pero sí creo yo que deben ser tratados de diferente manera. Bueno, hay varios pidiendo la palabra, espero, Francisco. Tengo el gran problema que luego quiero ser también muy concreto, pero luego me gana la pasión. Creo que primero pidió la palabra Concepción, adelante, licenciada, y luego nos iremos rápido también, yo diría, porque son 8:10, vamos a dar 5 minutos de diálogo. A todo el mundo, tratar de cerrar. Adelante, Concepción Muñoz. Licenciado, compañeros, buenas noches. De antemano, en primer término, yo fui la persona que le comenté que desde su trinchera, ¿qué hacía? Porque yo como soldado raso, ciudadano puro,
Mi aportación va a ser en casa con mis hijos, de una buena ética, de una buena conducta para que no den problemas en el futuro. Reconocer el esfuerzo de mis compañeros que están aquí también, porque algunos de ellos son policías, trabajan, estudian y están profesionalizándose para ser mejores cada día y que se les reconozca su valor ético, profesional y en lo económico porque lo merecen. Segundo, agradecerle el apoyo que nos está dando con estos cursos, perdón, ando un poco mal, de profesionalismo con estos maestros expositores, desde luego usted también, mis respetos, pero todos los expositores de primera línea, gente muy profesional en su trabajo y esta apertura que está dando vía Zoom a las personas que no podemos trasladarnos por situaciones ahorita de pandemia y por otras situaciones posteriores que vendrán, digo, por tiempos y trabajo, nos dan la oportunidad también de prepararnos y le doy mi voto de confianza, mi voto de agradecimiento. Tienen a una amiga porque esto vale mucho para todos nosotros los que estamos aquí. No nos cobran, nos dan gratis y ahorita es muy difícil conseguir para todos una profesionalización sin tener dinero. Entonces creo que es algo que valoro mucho del gobierno y de ustedes, los capacitadores. Muchas gracias. Gracias Concepción. Y estoy acostumbrado a todo, ¿no? También, así como hay algún reconocimiento, también hay exigencia. Yo, gracias a Dios, he cumplido 26 años ya en el servicio público en varias batallas. Y también cuando fui diputado, bueno, hay una frase que dicen que cuando es diputado uno, el cargo dura 3 años, pero la vergüenza toda la vida. Yo, sinceramente, cuando estuve en el Congreso local, el Congreso federal, hice un papel digno, no porque lo diga, está mal que lo diga yo, pero gracias a Dios, en el Congreso local, a lo mejor usted no tenía la oportunidad de conocerme, pero yo fui el que di el combate contra la corrupción fuerte, logramos procesar penalmente a ex servidores públicos, un ex diputado y 2 ex secretarios generales, como nunca había habido ahí. Y separaron un poquito los desvíos ahí de dinero y logré detener un fraude de 100 millones de pesos. El famoso caso López Castro, en el 2012-2015. Entonces, y alguien más preguntaba, ¿qué más he hecho? Guadalajara tiene una prestación, los policías cuando llegan a 28, a 29 años, en automático ascienden un grado. Y eso ya los prepara para su pensión. Creo que también es una forma de reconocerlo. Y eso lo hizo desde que el gobernador era el alcalde y ahora se sigue respetando eso. Entonces, hay varias prestaciones. Hoy Guadalajara, por ejemplo, tiene gana un policía más o menos 20,000 pesos. Eso no lo tiene cualquier policía en el país. Sin embargo, faltan muchas cosas todavía, hay que decirlo también. Pero creo que ahí vamos, ¿no? Y a mí me dio mucho gusto también lo que dijiste, Concepción, dijiste desde mi casa. Esa es la parte más importante. Yo me ha tocado platicar aquí, abrir algunos ponentes, y siempre les digo eso, y algunos que aquí estaremos coincidiendo en otras pláticas, que hablamos mucho, estamos preparando y capacitando mucho la cultura de paz, la educación emocional, y les decimos eso, empiecen con ustedes, y empecemos en nuestra primer comunidad, que es nuestra familia, y luego en el barrio. Entonces, eso me lo quedo hoy, es un gran premio para mí, y claro, otra cosa que también les pedimos es, lo que ustedes también están capacitándose, ayúdenos a replicarlo. Hay que formar líderes. Ayer, junto con el secretario de Educación del Estado de Jalisco, inaugurábamos también, y ahí en las redes sociales pueden darle seguimiento, unos talleres para padres de familia, formar líderes replicadores. Entonces, todos son gratuitos, porque la mejor forma de enfrentar la pandemia es justo así, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias también por todo, por la aportación y a seguirse preparando. Y gracias, un fuerte abrazo. Abrazo. Gracias. Rosa María, adelante, por favor. Tu micrófono, Rosa María. Muchas gracias. Yo trabajé en mis años mozos en la policía, en la Dirección Intermunicipal de Seguridad Pública, y por tanto puedo hablar de una investigación participante. Conviví con los policías, fui pionera en muchas cosas, como en el área de prevención social, pero de alguna forma también me di cuenta de lo que pasa en Barandilla, de muchas condiciones de corrupción que se da en cuanto a los que están arriba en los altos mandos y que usted acaba de comentar, de corrupción, como que les exigen dinero. Y por lo tanto, ahora, hoy en día todavía yo checo que hay policías que están
tomando a los más pobres, al que está lavando el carro, al que está pasando en su bicicleta, y a ellos son los que les bajan lo poquito dinero que tienen, sin haber ninguna justificación. O sea, la corrupción se sigue dando. Entonces, ¿cómo se podría atacar eso? Me parece que hace falta que de alguna manera la población en general tenga el conocimiento de cómo se podía atacar señalando la prevención del delito. Pero también veo que hay muchas cosas que se ocupan y que usted acaba de plantear, que es incrementarles también a ellos su sueldo y su capacitación, y lo que sería los conocimientos en cuanto a la ética, la moral, para que de alguna manera ellos también estén sanos, porque también traen muchas broncas, traen muchas heridas emocionales de la infancia. Entonces ocupan psicoterapia, ocupan atención en talleres. Si yo como maestra, cuando ya estábamos en clases y alguna situación se daba de problema con los chicos, de repente observaba que necesitaba al salir tener a alguien con quien platicar, alguien que me escuchara, alguien que me calmara. Y pienso yo, los policías que viven situaciones también estresantes, si no es que necesitan ellos también un proceso terapéutico después de cada sesión de trabajo. Entonces, usted sabe que estamos trabajando como mediadores, dando capacitación a los policías, y también hay muchos problemas de salud que ya traen de por sí y que ellos dicen, me mandan, tengo que obedecer, y bueno, siguen viviendo injusticia. Entonces, sí estoy de acuerdo, apoyo la moción de que se les jubile antes de tiempo, y esto, las investigaciones que hizo hasta Cristina Laurel en el área de la salud, donde a los que trabajaban en la Comisión Federal de Electricidad, se demostró que por tanto estrés se desgastaban más y se morían más pronto, envejecían más pronto. Entonces, tan solo con eso, de alguna manera se podría hacer algo para que se fundamentara el que se jubilaran antes de tiempo. Y la maestra Gaby Ramírez, que está también aquí, que es colega, psicóloga, maestra en terapia familiar, pues de alguna forma poder hacer un proyecto, estamos de acuerdo en hacer un proyecto donde les apoyemos a los policías con terapia emocional, con terapia familiar, con terapia individual. Muchas gracias, maestra Rosa María Valeriano. Además, la maestra no lo dijo, pero ella ha estado siendo una ponente muy importante en la capacitación de los policías actualmente. Ella, como otros ponentes, nos han apoyado de manera gratuita, también quiero reconocerlo. Gracias, maestra, y tus aportaciones siempre son precisamente con la experiencia de la investigación y lo que has vivido en muchos años, ¿no? Entonces, para quienes no la conocían, bueno, pues yo lo digo con orgullo, con mucho respeto y con mucho agradecimiento desde el ayuntamiento como gobierno, porque por personajes como ella, con toda su capacidad, con su generosidad, han venido a fortalecer mucho la capacitación. Pero falta mucho, ella misma lo está diciendo ahorita, y también yo coincido, ¿no? Hay muchos vicios de los que yo hablaba de manera general que tenemos que seguir trabajando todos para romper esos esquemas, ¿no? Falta mucho. Y lo que yo he querido decir, lo vengo diciendo desde hace muchos años, y que quisiera que hoy se quedara como parte de esta plática, es, para poder replantear la seguridad en este país, hay que pensar en el policía como un ser humano, como un ciudadano, y tratarlo como tal, como un padre de familia, como alguien que se está arriesgando, ¿no?, por la seguridad de nosotros. Entonces, empezar a recomponer esos vicios institucionales que se han generado, y ese divorcio que se ha dado entre policía y sociedad y comunidad. Entonces, hay que trabajar en eso. Ya para concluir, está Ana Isabel López, creo, también levantando la mano. Con ella concluiríamos esta plática. De todas maneras, si alguien tiene algún otro comentario, alguna opinión, alguna pregunta, e incluso yo también me pongo a la orden de ustedes si hubiera alguna cuestión, alguna gestión, algún comentario, alguna queja en el gobierno municipal, que las hay. Me pongo abierto también a que nos escriban o algo, y a nosotros vemos cómo derivar, cómo ayudar en esa gestión. Aquí está también el maestro Benito, que es nuestro director de mediación municipal, pues también le saludo, y también es un servidor público. Ana Isabel, adelante con tu comentario, tu pregunta, ya para concluir. Hola, buenas noches, maestro. Hola. Mi nombre es Ana Isabel Lozano Gómez, soy policía primero vial en el estado de Jalisco.
Hoy fíjese que el tema cayó muy ad hoc a lo que sucedió ahora en lo personal conmigo, ¿no? Es bastante triste y era lo que yo hacía mención a algunos compañeros el día de hoy. Dije que estamos victimizándonos o nos están victimizando en cuestión de como elementos policíacos, porque somos víctimas de una sociedad que por desgracia no nos quiere, porque no confía en nosotros, porque nos tiene miedo, porque ya nos etiquetó. Por uno pagamos absolutamente todos, ¿no? Entonces salimos a la calle y recibimos la ofensa del ciudadano, recibimos la ofensa del que va manejando, demás, ¿no? Llegamos a nuestro trabajo y somos victimizados por nuestros mandos, porque nos giran órdenes que van en contra de derecho, nos giran órdenes que van en contra de nosotros mismos, y si no las ejecutas, pues así te va, ¿no? Te traen pie tierra o te ponen algún tipo de otro castigo, ¿no? Para hacerte que dobles las alitas y te pongas pues de pechito, ¿no? Tú decides si dices sí a la orden que se te está dando, o tú decides si te traen pie tierra y te traen pues a pan y agua, como dirían vulgarmente, ¿no? Nosotros como Policía del Estado tenemos un bono que se nos otorga por parte del gobierno federal por pasar nuestros exámenes de control y confianza. Exámenes que también somos victimizados con eso, porque nosotros son a los que nos humillan desde el examen de orina, desde el psicométrico, desde el polígrafo, exámenes que por desgracia no hace ningún diputado, ni ningún presidente municipal, ni ningún secretario, nadie lo hace. Lo hace ahora sí que los de la guerra, ¿no? Los que vamos a la guerra sin fusil. Aunado a esto, ya pasaste tu examen de control y confianza, muy bien, eres un buen policía, vete a trabajar. Pero si te enfermas, te lo voy a quitar. Entonces tú te pones a pensar y dices, bueno, es un estímulo, entre comillas, que me estás dando por algo que yo ya hice bien. Y si tú me estás amenazando que si yo me enfermo, pues me lo vas a quitar. Y es donde te dicen, no, es que no es amenaza, es advertencia y te lo voy a cumplir. Yo trabajé 15 días enferma, con fiebre, mal, ¿no? Pero yo no quería ir al seguro para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Hoy tuve que ir al seguro, me dieron 12 días de incapacidad y automáticamente entrando los 12 días me dicen, se te suspende tu bono del próximo mes, ¿no? Y me quedé, ¿cómo? O sea, te trabajé 15 días enferma. Ya, o sea, ya no pude más, me tuve que doblar, tuve que ir al seguro, me pusieron mi regañada porque no había ido antes, y me dicen, pues ni modo, 12 días de incapacidad. Y todavía tú como Estado me somatizas más y ahora sí que me victimizas más de lo que ya estoy arrastrando porque me enfermé. O sea, como si yo hubiera levantado un día y decirme, bueno, me voy a enfermar hoy, ¿no? Es aunado al comentario que escuchaba de alguna compañera. Nosotros no tenemos hora de comida. Nosotros no tenemos hora de entrada. Tampoco tenemos hora de salida. No se nos respetan nuestros horarios. No se nos respetan nuestros descansos. Estás de descanso, muy bien, pero fíjate que se le ocurrió al comandante fulanito de tal que tenías que hacer esto el día de hoy, así que quítate de franca y te preséntate, ¿no? Entonces, es a donde vamos. Hay compañeros, el año pasado murió un compañero de nosotros, pie tierra, lo tuvieron todo el santo día ahí pie tierra, a pesar de que él manifestó que estaba enfermo. Él murió ahí en la calle. Y digo yo, ¿cómo es posible que llegó la ambulancia horas después? Tuvieron que trasladarlo en una unidad. Llegó el compañero al hospital y ya sin signos vitales. Y estaban manifestando que estaba en mal estado, estaba deshidratado cuando él llegó al hospital. ¿Deshidratado por qué? Porque estuvo todo el día pie tierra en un crucero, sin una gota de agua, sin permiso para moverse, sin permiso para ir al baño, porque si te mueves, pues ya considérate con tu boleto de arresto, ¿no? Entonces es inhumano el trato que se le da al policía. Yo no soy policía municipal, pero soy policía estatal y hablo por parte de la estatal, ¿no? Y nosotros en lo personal, vialidad está ahora sí que en la gloria, ¿no? Porque la estatal, los negros están todavía peor que nosotros, ¿no? Y decimos, no somos perros, aunque la gente nos diga perros, no somos gatos, aunque la gente nos diga gatos, no somos animales, aunque así nos consideren, somos personas que sentimos, somos personas que tenemos la necesidad de ir al baño,
A mí me ha tocado que me han puesto pie tierra y, oye, ¿sabes qué? Necesito ir al baño, me urge. Búscate quién te cubra. Bueno, ¿y quién me va a cubrir? No, pues nadie. Nadie te va a cubrir, pues porque no hay nadie que te pueda cubrir, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues aguántate. Aquí tienes que llegar miada, tragada y orinada. O sea, vienes a trabajar, no vienes a estar de picnic, ni mucho menos. Y da tristeza como muchos compañeros, que digo yo, ¿cómo pasan los exámenes de control y confianza? Porque hasta hablan de todo lo que hacen y uno dice, ¿cómo tienes el cinismo de hablarlo? Y por culpa de elementos como tú, pagamos todos los demás que no hacemos absolutamente nada, ¿no? A mí cuando la gente me dice, ah, eres perro y te pones a morder. Digo, ¿y cuándo te he mordido a ti? ¿Cuándo te he pedido yo un peso a ti? ¿Cuándo yo he hecho algo por ti? O sea, dime tú, y te voy a decir una cosa, que si tú me necesitas, si yo estoy uniformada, créeme que voy a ser la primera que voy a estar ahí. Es muy fácil criticar al oficial, es muy fácil pelear al oficial, es muy fácil decir que no hacemos nada, que somos unos huevones, que somos unos cobardes, pero nadie, absolutamente nadie, ni un diputado, ni un presidente municipal, ni un gobernador, ni el presidente de la República son capaces de ponerse nuestras botas y salir a la calle. Porque no lo hacen. Y nada más se levantan el cuello diciendo, bajó la inseguridad tanto. Y si un compañero se equivoca, ténganlo por seguro que son los primeros que van a crucificarlo. ¿Por qué? Porque en la secretaría te equivocaste tú. Sí. Ah, pues a ver, ¿cómo le haces, Porque nosotros no te vamos a apoyar. Es más, vamos a llamar a los medios y vamos a decir que en mi gobierno no hay policías corruptos. Entonces, vamos a crucificar a este pobre cristiano que se equivocó y para levantarme el cuello y decir que en mi gobierno no hay corrupción. ¿Por qué? Porque soy presidente municipal y voy a postularme para gobernador. Entonces, por eso nada más te voy a crucificar, ¿no? Es bastante triste. Yo ahora me indigné, me molesté bastante y dije, ¿cómo es posible? No es un peso el que me vas a quitar. No son 2 pesos, son 5,000 pesos lo que me estás quitando de mi sueldo. Porque me enfermé. Cuando trabajé 15 días, estaba sin quejarme. Ahí estuve al pie del cañón hasta que ya no pude más y dije, vámonos. Pues ni modo, vamos al seguro porque así se me ordenó, porque ya, o sea, traía fiebre y demás, vete al seguro que te atiendan. Y al seguro, 12 días de incapacidad y tómate que te quito tus 5,000 pesos, ¿no? Y uno dice, ¿y entonces dónde está? ¿Dónde está el apoyo que se le está dando al elemento? ¿Con qué confianza vas a decir tú, oye, me siento mal, traigo fiebre, me duele la cabeza, a lo mejor traigo dengue, a lo mejor traigo COVID, a lo mejor traigo no sé, y voy a ir al seguro? Porque no sabes tú con cuánta incapacidad te vayan a salir. Y no digo yo que yo la busqué ni que yo la pedí, porque si la hubiera pedido, pues desde hace 15 días hubiera ido. Y es triste, bastante triste que elementos se enferman y elementos siguen enfermos y elementos mueren enfermos en la corporación por miedo a ir por una incapacidad y que esa incapacidad te va a quitar tu bono y te va a quitar tu sueldo, que a lo mejor, bueno, pues yo no soy millonaria, ¿verdad? No sé si los diputados, los presidentes municipales o ellos sí, pero yo salgo a trabajar por eso. Yo soporto la humillación de los exámenes de control y confianza por eso, porque necesito mi permanencia en la secretaría, porque necesito mi permanencia, necesito mi trabajo, necesito todo, ¿no? Es bastante triste, bastante decepcionante, da coraje, da sentimiento, no sé qué da, ¿no? Pero sí, o sea, espero que el gobernador pues, reciba su sueldo como le tiene que llegar, no importa si se enferma o no se enferma, porque a él no le afecta, al presidente municipal también, a los diputados de igual manera, porque si ellos se enferman, se incapacitan, su dinero llega íntegro, sin ningún problema. Si el presidente de la República se enferma también, pues igual manera, tú tómate los días que quieras, vete a Cancún, vete a Vallarta, despéjate, relájate, porque has estado muy cansado, muy estresado, así que tú vete, despéjate y descánsate en tu incapacidad. Y los elementos, los que estamos en la calle, los que soportamos todo, a esos son a los que nos friegan. En verdad, yo lo digo y lo digo con mucha tristeza y mucha decepción de que digo yo, no es posible que esté pasando esto y no te dan ganas de seguir haciendo las cosas, no te quitan como que no sé cómo explicarlo, te da así como un pesar, un sentimiento que dices, estoy haciendo las cosas bien y me tratas con la punta del pie. O sea,
y todavía quieres que salga a trabajar con buen ánimo y todavía quieres que haga las cosas bien y todavía quieres que respete tus horarios estúpidos que sacas, todavía quieres que pierda mis días francos, todavía me cancelan mis vacaciones por necesidades del servicio. ¿Dónde está el estímulo? Porque ni siquiera un gracias me das, un sabes que estás haciendo un buen trabajo, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un reconocimiento, nada, absolutamente nada. Qué bueno que ya se estén implementando derechos para los policías, porque somos humanos y sí sentimos y sí tenemos necesidades, y es bueno, en verdad lo apoyo en todo lo que usted decida y en todo lo que usted haga, créame que cuenta con mi apoyo porque soy policía y tengo la camiseta puesta, pero no para este tipo de situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Pues sí, esta es la realidad de los policías aquí en el país. Está crudo, que algunos aquí lo estaban diciendo, pero ciertamente, mientras no cambiemos este tipo de malas prácticas, muchos de los que están aquí, que son policías o que fueron parte de la fiscalía, por supuesto, te pueden dar muchos testimonios de eso. Y de los exámenes de confianza, por supuesto, sé de qué se tratan. Yo mismo fui sometido a 3 veces a exámenes de confianza cuando estuve en la fiscalía. El último de ellos en la PGR, porque era alto mando allá, era fiscal regional, y por supuesto, por eso también de mi opinión, ni creo que los exámenes de confianza estén cumpliendo su función, que es la de supuestamente tener los mejores policías en el país, porque las instituciones no han cambiado en ese sentido, ¿no? El nivel de corrupción sigue siendo el mismo, y creo que nada más hicimos más burocracia, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo contigo, y bueno, da tristeza que esté pasando el tipo de cosas. Estamos hablando de derechos humanos y derechos de los policías, y por supuesto, no hablábamos también del derecho que se tiene a no ser humillado, ¿no? El respeto y la dignidad de la persona de estar siempre por encima de todo eso. Y bueno, las mujeres también, ¿no? Algo que hemos impulsado acá en el municipio de Guadalajara, más ingresos de mujeres, ha habido ya algunas generaciones con más mujeres, y los ascensos también, ¿no? Mucho hemos recalcado que a las policías también les den ese mando con sus ascensos para que ejerzan sus funciones y adquieran la experiencia y que tengamos más mujeres. Imagínense lo que dice la compañera y que es una realidad en nuestras policías, hombres y mujeres, pues todavía los tratos no son los adecuados, los derechos también violentados. En consecuencia, pues vuelvo a insistir desde lo que yo opinaba desde el principio, replantear las buenas prácticas, empezando por el respeto, por las prestaciones, por sus derechos, ¿no? Mientras no pase eso, y es una sintomatología en todo el país, ¿no? Pues va a estar difícil que podamos tener una policía diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, nos solidarizamos contigo, Ana Isabel, y bueno, independientemente en el nivel que estemos y todo, de funcionarios, somos ciudadanos al final de cuentas, ¿no? Entonces tenemos que solidarizarnos y tenemos que trabajar para ir caminando en ir cambiando ese tipo de malas prácticas. Yo no podría ahorita decir, tenemos una corporación perfecta aquí o allá. No, no hay corporaciones perfectas. Seguramente hay todavía problemas de corrupción. Yo mismo también estoy al pendiente de asuntos internos en el municipio de Guadalajara. No traigo aquí las cifras, pero se las podría dar. Así como estamos luchando para incentivar también sus derechos de los policías y sin motivarlos, también hay un buen número de compañeros que se han equivocado y han tenido que ser sancionados. Y algunos con delitos graves. Bueno, pues aquí yo concluiría mi exposición, invitándolos a todas y todos a prepararnos, a capacitarnos, a no bajar los brazos. Yo también, no se dijo ahí en el ridículo, como dijera en paz descanse don Mario Rivas Sousa, pero en mis inicios de servidor público yo fundé el primer sindicato de servidores públicos disidentes del estado de Jalisco, y también entiendo esto de buscar que haya equilibrio, que haya defensa de servidores públicos, la defensa de los servidores públicos. Todo esto es difícil, es fácil, y todavía hoy estaba en reunión con un líder sindical de mis tiempos, de hace 20 y tantos años, y no ha cambiado muchas malas prácticas que hay también en la violación de los derechos a los servidores públicos. Entonces, bueno, hay mucho por hacer en todas las trincheras. He tratado de dar un panorama a nivel nacional, lo que me tocó vivir como legislador federal, y lo que vivo ahora también desde el municipio. Y bueno, ustedes saben que hay mucho por hacer, no bajen los brazos, síganse preparando. Hay canales institucionales y no institucionales desde donde hay que impulsar.
los abogados tenemos mucho por hacer, y bueno, todos, en fin, tenemos todavía mucho por trabajar, ¿no? Entonces, no hay que cerrar los ojos a los problemas, hay que afrontarlos y hay que ir avanzando para que esto cambie, ¿ya? Pues me dio mucho gusto saludarlos, les mando un abrazo a todas y todos y a seguirse preparando. Gracias por esta oportunidad de poder platicar esta tarde-noche. Gracias, doctor Mati Jiménez, Yasmín, organizadores y coordinadores de este seminario, y a todos los que nos estuvieron pidiendo la presentación. Pues comprometo aquí al doctor Martín y a Yasmín que me ayuden a mandarla por correo electrónico, pero si no cumplen con esa función loable, me ayuden también escribiéndome un correo. Ahí están también mis correos y mi celular y todo al pendiente. Les mando un abrazo. Terminamos con esta reflexión y con esta duro testimonio, fuerte testimonio de nuestra amiga y compañera Ana Isabel, que sirva también para mover nuestras conciencias, saber que las cosas no están bien en ningún lado y que falta afrontarlas, trabajar, no cerrar los ojos y sensibilizarnos, sensibilizarnos. Ahorita yo creo que la humanidad nos está dando una sacudida a esta pandemia. Más de alguno tenemos algún amigo, algún familiar que ha fallecido, un vecino en esta pandemia. Pues no ser indolentes. A no ser indolentes los invito yo a eso. A ser una humanidad solidaria, una humanidad que esté buscando cómo hacer el bien y cómo afrontar los problemas para buscar soluciones. Eso los invito. Independientemente de donde andemos, ¿no? Aquí no hay niveles ni hay nada. Aquí somos ciudadanos todos. Y si no, los que ya sufrieron la pandemia, algunos de ustedes que se enfermaron y que la muerte la traemos bien cortita, entonces ánimo. En esa tesitura yo los invitaría, ¿no? A no dejar de ver lo bueno que existe en los seres humanos, la generosidad, afrontarnos para que cambie esta sociedad para mejor, y que las instituciones también tengan que cambiar. Pues ánimo, ahí estamos, me dio mucho gusto saludarlos. Un abrazo a todas y todos, que estén muy bien. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Pues, muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Víctor, por la exposición tan clara, tan sencilla, por el sentido tan humano que tiene. Y les agradecemos a todos la asistencia del día de hoy. Sí, Yasmín. Muchísimas gracias a todos y pues recordarles que la próxima clase ya es la clausura, ya se termina el seminario taller y también que tenemos la fecha del 6 de febrero para mandar sus trabajos finales, por favor. Les agradecemos mucho y que pasen buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos, hasta luego. Gracias, buenas noches. Que descansen. Buenas noches.